Bueno, sin más, vamos a presentarles pantalla. Simplemente quiero que me confirmen si pueden ver mi pantalla. Sí, ¿Sí se puede ver? yo Ok, la veo. excelente. Voy a poner aquí el Sí, sí se chat. ve. Cualquier pregunta o duda que tengan durante la presentación, si quieren lo anotan en el chat. Igualmente yo voy a hacer pausas para que si quieren intervenir o hacer alguna pregunta sobre esto, lo hagan en tiempo real. Y como normalmente somos poquitas personas, normalmente somos 10 los que se conectan. El máximo ha sido 15 al mismo tiempo, pero aquí estamos. Entonces, la idea aquí es que puedan aprender sobre estos principios que he ido explicando cada semana y ayudarles a escalar el negocio como se debe ser. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, quiero darte la bienvenida a la clase de hoy, donde te voy a explicar el principio 5 de nuestra metodología DBA System, que es el principio REM, que significa rentabilidad, eficiencia y monetización, que es el método que hemos desarrollado para que un negocio sea rentable y escalable desde el día de su lanzamiento. Y bueno, estos principios básicamente son principios de administración y los KPIs más importantes que debes entender y conocer como dueño de negocio. Y empezamos primero con el cash flow, después vamos a ver lo que es el CAP o el costo de adquirir un cliente, después vamos a ver el Lifetime Value en inglés o BTC, que es el valor total del cliente, y por último vamos a ver el REM, que es el radio de eficiencia del marketing. Y entendiendo estos números, hay muchos más números que uno debe tener en cuenta en los KPIs, pero estos son los principales para los dueños de negocio. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría decirte que una de las cosas de donde yo aprendí parte de esta metodología, especialmente con la parte de cash flow, tiene que ver con el libro del cuadrante del flujo del dinero de Padre Pobre, Padre Rico de Robert Kiyosaki. Y aprendí eso gracias a que yo hice un coaching pagado hace varios años ya de cómo hacer precisamente este tipo de estrategias y cosas relacionadas a la administración del dinero y cómo se maneja el flujo del dinero. Y segundo, los números que realmente importan es lo que vas a entender aquí, porque después de haberte gastado más de $10,000 en anuncios personalmente y más de $60,000 en mi cliente principal, descubrí que los únicos que más importan son el costo de adquirir un cliente y el BTC, y aquí vas a aprender por qué. Vamos a remontarnos un poco a una campaña vieja de Uri Vélez. En este caso, ella fue uno de mis clientes, un caso de éxito. Cuando corrimos publicidad por primera vez en el 2020, logramos una campaña en donde tuvimos 377 prospectos, de los cuales se convirtieron 114 clientes, donde tuvimos un costo por prospecto, en este caso de un aproximado de 6,65 por prospecto. La inversión total que se realizó en ese momento fueron $2,600 más los honorarios. Y bueno, en este caso, eso da como costo de adquisición de cliente, unos en función de la inversión publicitaria. Ahorita les explico la fórmula, pero básicamente es que cada cliente le está costando alrededor de $23. Después les voy a enseñar por qué les digo que eso es lo que le está costando cada cliente. Después, bueno, eso lo hice igualmente el siguiente año. Los resultados fueron, este fue en el 2023, que fue el último que yo trabajé con ella. Y bueno, en este caso invertimos 7,000, se obtuvieron 176 contactos más 231 conversaciones, porque hubieron diferentes campañas, y se lograron cerrar 139 pólizas, pero en el total de miembros fueron 300 miembros para esa fecha, lo cual le iba a dar un retorno anual de unos $87,000, teniendo en cuenta un poquito el tema de las cancelaciones, y ahí no se incluía el tema de bonos ni nada de eso. Entonces, ese fueron los resultados que he tenido con ella. Como digo, este ha sido uno de mis mejores clientes en el sentido de los seguros. Y después, como les dije, después de haber invertido esos $46,000 en 3 años, puedo llegar a la conclusión precisamente de por qué esos números son los más importantes y cómo a ella le ayudó a crecer. Eh, Mira, lo que descubrí con esta inversión es que aunque puedes tener anuncios malos, puedes tener un mal embudo, incluso puedes tener una oferta que sea regular, pero si tú tienes un BTC, un costo total de adquirir un cliente mayor que el CAP, tienes un negocio potencialmente escalable
a los números que tú quieras. ¿Y qué es lo importante? Que realmente tú puedes controlar en tu negocio el BTC, especialmente si lo combinas con la parte digital o si tienes un negocio completamente digital, como es mi caso, que yo ofrezco marketing, son productos digitales y tú tienes la posibilidad de controlar ese valor total del cliente. Ahora bien, con respecto a los patrones de flujo de efectivo, esto lo quise agregar un poco por el tema de que hay personas que no entienden un poquito esto y lo voy a traer. Este es un curso que yo hice hace mucho tiempo, pero creo que es importante traerlo a colación en el tema publicitario para que la gente entienda cómo es el flujo del dinero normalmente. Por lo menos tenemos tres tipos de flujos, que son el patrón de efectivo de los pobres, a ver si lo coloqué aparte, exacto, que en este caso por lo general tienen es un trabajo y lo único que hacen es pagar impuestos, gastan y gastan en caprichos. Entonces, este normalmente es el patrón que lamentablemente tiene mucha gente y aquí lo que quiero es que entiendas cómo funciona en este caso los otros patrones para que también te pongas en ese camino de poder generar riqueza. El patrón de flujo de efectivo de la clase media por lo general es, tienen un trabajo o un negocio propio y invierten en casas, carros y otros activos que son pasivos, literalmente como lo explica Robert en su libro, pero no tienen ningún activo real. Y basándonos en el concepto que explica Robert Kiyosaki sobre los verdaderos activos, te los pongo aquí muy rápido, los verdaderos activos, son cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Es decir, cosas que a largo plazo van a generar dinero. Eso incluye negocios, incluye inversiones de bienes y raíces, bonos, etcétera. Ese tipo de activos son en los que deberías centrarte en construir. La casa, aunque es un activo, ese es un concepto bueno, que lleva mucha discusión, pero la casa en la que tú vives por lo general es considerado, por Robert Kiyosaki, es considerada como pasiva porque tienes que pagar impuestos, cosas, mantenimiento, etcétera. Igualmente las tarjetas de crédito, si no las juntas inteligentemente, también se convierten en un pasivo porque son cosas que van a estar sacando dinero constante de tu bolsillo. Y ahora bien, ¿cómo lo hacen los ricos o cómo hacen las personas que tienen dinero realmente? Las personas se enfocan normalmente son personas que casi siempre tienen un negocio propio o con un empleo bien pagado, se enfocan en construir directamente activos. Es decir, crean otros negocios o invierten en otros negocios, crean inversiones, compran seguros de vida y otros bonos que no voy a entrar en detalle, pero hay muchas otras herramientas de inversión donde tú puedes poner a multiplicar tu dinero, que eso lo que hace es generarle más ingresos y con esos ingresos que nos mantienen igual en este ciclo, ellos empiezan a invertir en lo que sí son sus pasivos. Ahora sí, su propia casa, su propio carro, pagar las tarjetas, sus caprichos, las cosas que haga, y de ahí sale el dinero. Entonces, este es el flujo que yo te invito a manejar o aprender a manejar siempre que estés iniciando algún negocio o algo. Enfócate primero en construir los activos que tienen que ver con el negocio y la idea de esto. Yo sé que aquí cada quien es responsable de cómo manejar el dinero y cómo utilizarlo, pero es una recomendación simplemente para que tú también lo empieces a aplicar. Ahora bien, vamos con lo que son los KPIs para los dueños del negocio. Y son estos tres principalmente. Yo normalmente siempre he trabajado con dos, pero a partir de un entrenamiento que vi, tuve que incluir este porque es el radio de eficiencia del marketing y es un número que tienes que entender para poder delegar en otros. Porque muchas veces ok, nos podemos enfocar en estos dos, que fue por lo que yo trabajé mucho tiempo y cómo lo manejé, pero el hecho del REM es importante porque si tú quieres delegarlo, si tú no eres la persona que va a hacer todo tú en tu negocio o tu equipo interno, necesitas delegar cosas, necesitas entender esto. Entonces, el objetivo principal tuyo como dueño de negocio es lograr que el costo de adquirir un cliente sea menor o igual que el BTC. Y como te decía, el costo de adquirir un cliente es bastante simple la fórmula. Es simplemente dividir el costo de la publicidad entre la cantidad de clientes obtenidos. Clientes, no prospectos. Es decir, tú pagas una publicidad, te dan, aquí tengo un ejemplo aquí. Ajá. Vamos a suponer que se invierte un gasto en publicidad en $300 en Facebook y esto te da unos clientes. O sea, te genera, por decir, un costo aproximado que yo tengo en la industria, da unos 10 $10 por miembro, sí, unos 30 potenciales clientes,
pero de esos 30 potenciales clientes te da unos 5 clientes. Entonces, eso quiere decir que el costo de adquisición de un cliente es de $60. Entonces, ¿todo claro hasta aquí, hasta este momento? Sí, Ok. Ya, Entonces, una el otro, pregunta, dime, ajá, dime. una consulta. Ese costo es por el mes, los $300. Sí, o por la campaña publicitaria. De hecho, Por la idea campaña aquí es que tú, en función de lo que gastes en publicidad, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a invertir en Facebook Ads o voy a invertir en Google Ads, yo tengo disponible nada más $500. Ese es tu gasto, ese es el gasto que tú vas a colocar, que es lo que se consume en la plataforma publicitaria como tal. O sea, tú pones $500 y si la campaña está bien hecha, te va a generar tantos leads y bueno, de los leads, dependiendo de cómo tú vendas y todo eso, te va a generar tantos clientes. Entonces, el número que tú tienes que tener en cuenta es cuánto te cuesta de hacer esa inversión y todo el proceso que viviste, cuánto te genera al final en clientes. Por eso que te digo, no en Entiendo. prospectos, porque aquí en prospectos pueden ser 30, pueden ser 40, todo depende. Por ejemplo, con Uri, si se fijaron en la página, cuando les mostré al principio, ella tuvo un costo de $6, pues, o sea que con $300 pudieron haber sido como casi 100, a ver, 10, como 70 potenciales clientes, solamente con $300. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto a este número, entender cuánto te cuesta el cliente, no el costo por prospecto, que también es importante, pero como dueño de negocio tienes que enfocarte es cuánto te cuesta el adquirir un cliente en tu negocio. Ahora bien, la segunda es el KPI para dueños de negocios, ajá, es el valor total de un cliente, que en este caso es las ventas totales promedios de un cliente entre el número de clientes obtenidos. Entonces, esto quiere decir que tú debes sumar todas las ventas que le haces a un mismo cliente o a tus clientes en general y sacar entre los números de clientes que tienes para ese momento. repite eso un momentico, ¿cómo es las ventas totales de los que sí tuviste? Exacto, las ventas totales de los que tuviste, pero ahí, o sea, ahorita en la siguiente parte te voy a explicar cómo se calcula esto a más detalle. Aquí, las ventas totales promedio. Para sacar un promedio de ventas, tienes que sumar cuánto te deja cada cliente. Y eso varía. Y precisamente por eso es que hay que hacer el cálculo. Y lo vas a dividir entre el número de clientes obtenidos. Entonces, para el ejemplo, vamos a hacer el ejemplo casualmente con Seguros Mapi, porque es lo que tengo más experiencia y más referencia. Vamos a suponer que se invirtieron igual los mismos $300 que hablamos en el ejemplo anterior. Se invirtieron $300 y se lograron 5 clientes. En este caso, el cliente deja $22 en promedio por 5 clientes por 12 meses. En este caso se calcula por 12 meses porque es un valor promedio en este caso de un año. Como los negocios son cíclicos, yo siempre recomiendo calcular el valor total del cliente anual. Y es decir, entre los 5 clientes que estamos tomando de ejemplo, quiere decir que el total es $1,300 solamente con ACA y entre 5 clientes. Entonces, el valor total de un cliente de seguros, en este caso, son $264. Poniendo un cálculo un poco más exacto, esto también varía, pero vamos a poner que restándole un 30% de cancelaciones, vamos a suponer que de esos clientes no todos duraron el año, poniendo que dependiendo de la atención, porque ahí entran muchos factores, pero en general es como un 30% por debajo. Entonces, $184 es lo que te cuesta la vida de un cliente. Entonces, ¿vale la pena invertir en publicidad? Es la pregunta para ustedes. Aquí les muestro la respuesta cuando ven el objetivo de forma más claro, que en este caso es $60 cuesta adquirir un cliente, $184 te va a dejar ese cliente en el periodo de un año. Entonces, en teoría, sí vale la pena y aquí es donde vamos a entrar con la parte de los errores que Una normalmente cometen. pregunta, Dígame. en esos números de la figura anterior, Ujú. ¿los $60 están descontados o los 184 de ganancia hay que restarle los $60 de la inversión? No, habría que restárselo. O Ok, sea, pues lo que va a quedar de ganancia serían 120 por así decirlo. ok, Entonces, ok. por cada cliente que tú adquieres,
en teoría, o sea, si lo vemos a nivel macro, sería que Exacto, por cada cliente que tú pagas a $60, te va a dejar 120 sí y solo si haces solo ACA. Pero aquí es donde correcto. entran los errores más grandes que cometen las personas y que creen que el negocio es una sola cosa, es un solo producto. El primer problema es no vender productos adicionales que aumenten ese valor total de ese cliente. Y el segundo error que cometen muchas personas es no incluir las ventas adicionales en el BTC. ¿Y cómo se calcula esto? Te voy a poner el ejemplo de una agencia para que tengas una idea de cómo funciona. Como les digo, el ejemplo está hecho con el tema de los seguros porque es donde tengo más experiencia, donde he pagado más publicidad, donde he hecho. Pero por lo general, vamos a suponer, siguiendo el ejemplo de los mismos 5 clientes que compraron con esa inversión de $300. La primera venta fue ACA, es decir, que en el año, en teoría, te va a dejar los $264, $1,300. Pero a ese mismo cliente, durante el periodo de ese año, le vendiste también al primer cliente, no le vendiste, no compró seguro suplementario, pero te compró un seguro de vida. El segundo cliente no te compró nada, el tercer cliente te compró un segundo suplementario que te deja unos $50 y el tercero no te compró nada. El cuarto te compró la primera venta fue de 264 y la póliza de vida 480. Y el quinto, nada más 50 de una póliza suplementaria. Entonces, en total, las ventas totales, que es el número que tú tienes que dividir para que puedas entender precisamente cuánto puedes invertir o gastar en tema publicitario, se suma esto, el promedio, son 2,300 entre los 5 clientes equivale a $476. Es decir, por el valor total en ACA, en suplementario y vida, aquí está separado individualmente. Pero si lo vemos únicamente, si lo vemos como la agencia, que tiene que ser así, y no es un tema de que quieras o no hacerlo así, es como se debe hacer en tema del negocio, porque el negocio es uno solo, no son, cuando tú, por ejemplo, en el caso de los agentes de seguros, es un tema relacionado a que no solo venden salud, sino que venden vida, venden suplementarios y venden otros tipos de ganancias. Entonces, aquí el valor de una agencia, el valor total de un cliente, en teoría, y en la práctica también, porque es lo que te digo, ya lo tengo probado, no es solo teoría. En la práctica, un solo cliente en promedio te va a dejar en un año $476. Y otra cosa, si por lo menos en el caso de los seguros, explicando aquí específicamente el tema de los seguros, si tú tratas bien a tu cliente y estamos en un país que el seguro es indispensable, esto no es, el lifetime value del cliente no es solo de un año, puede ser incluso de 5, 10 años. Y bueno, aquí Mapi nos puede confirmar que tiene bastante tiempo, que seguramente tiene clientes que han durado más de un año. Entonces, te Vale. costó una inversión y adquirir una vez 60, 100, un evento, lo que haya sido, pero a lo largo del tiempo te ha dejado más de, no sé, $5,000 un solo cliente. Y ese es la clave. Ahora bien, el tercer número, o mejor dicho, el tercer KPI que tienen que tener en cuenta, y esto es el radio de eficiencia del marketing, es lo Recuérdame que qué significa KPI. KPI es Key Performance Indicator. O sea, es una medida de ver qué tan bueno está funcionando algo. Es un indicador, pues. Gracias. Y en este caso, el REM se calcula el gasto publicitario más el gasto en marketing, que es diferente al publicitario, entre los ingresos brutos del negocio. Y aquí la idea es que llegues al punto de equilibrio, o el punto de equilibrio es uno. Ahorita te explico aquí con un cálculo cómo se hace. Por el gasto en publicidad, siguiendo el ejemplo que veníamos dando, son los $300 que invertiste en Facebook. El gasto en marketing es más difícil de calcular, pero si lo delegas, es lo que le pagas a la persona que te hace el marketing. Es decir, por ejemplo, las personas que me contratan a mí para yo llevarle una campaña publicitaria, eso sería el gasto en marketing. Pero el gasto en marketing, si lo haces tú mismo, sería el tiempo que te costó, el tiempo que te costó hacer el video, las herramientas que usaste para hacer el video, para editarlo, todo eso va incluido en gastos de marketing. Y todo esto se divide entre el ingreso bruto. Entonces, vamos aquí poniendo un ejemplo.
invertiste $1.000 en publicidad, más $1.000 que te cobraron de honorarios, pero eso te generó una venta, o sea, en ventas como tal, tú nada más recibiste 440. Y tú dices, ajá, pero esto no tiene sentido. Estoy perdiendo dinero. Literalmente sí estás perdiendo dinero, pero es algo que tú tienes que tener claro, porque si tú realmente quieres crecer el negocio, tienes que saber que tienes que invertir en publicidad y tienes que hacer marketing. Quieras o no, lo tienes que hacer. Entonces, ¿cuál es el puente para de esta situación actual pasar de 4.5, que es básicamente negativo porque es alto, pues, a el objetivo de que sea por lo menos un punto de equilibrio, o esto tiende a ir a cero? Para aumentar la radioeficiencia tenemos dos opciones. La opción uno es instalar un sistema de suscripción, que en el caso de los seguros ya lo tiene incluido porque el seguro es una suscripción y precisamente hice el ejemplo con eso. Y la segunda opción es vender más. Cuando me refiero a vender más, es ofrecerle ese segundo producto, ese tercer o algo que aumente el valor total del cliente. Y eso se hace a través de un servicio premium. En el caso de la consultoría o en el tema del marketing, por ejemplo, yo les pongo ejemplo. Yo ayudo a la gente a crear un sistema de venta con embudos de venta. Pero si vender más, en mi caso, significaría, bueno, yo te hago el tráfico también. Entonces me tienes que pagar los honorarios por el tema de hacer el tráfico. Y en el tráfico yo tengo más ganancia, es un servicio más premium, donde yo te ayudo a hacer los anuncios, etcétera. En el caso de los seguros, ya lo vamos a ver aquí, viendo el tema de las agencias. Como les decía, la... l- mire, porque es importante no parar el tema publicitario cuando, una vez que se tienen los números principales claros, que es el CAP en este caso, y que es el valor total del cliente. Aquí les voy a poner el ejemplo de cómo se crece precisamente invirtiendo en publicidad, aunque se empiece en negativo. Vamos a suponer que me contratan a mí en un tema de marketing. Hacen una inversión de $2.000 el primer mes, donde ese primer mes el retorno son solo $440. Eh, Vendiendo productos extras, vamos a suponer en el caso de los seguros, como les digo, que es donde en cierta forma he tenido la mayor experiencia. Vendieron un producto suplementario que les dejó $100 más, o ya sea un accidente o una póliza de vida, que son pólizas que dejan un poquitico más. Y el resultado de ese primer mes fue menos 1.460. Está en negativo. Pero el KPI que tenemos que ver es este. Del primer mes tenemos 3.70, pero el segundo mes seguimos invirtiendo los mismos $2.000, o sea, los honorarios del que está haciendo marketing, y el ingreso y lo que se gasta en la publicidad. En este caso son, teniendo la campaña ya habiendo descubierto una campaña que ha funcionado y que se mantiene bien. Entonces aquí el ingreso son 880 más los productos extras, si vendiendo siguiendo el mismo patrón de que fuera un mismo producto extra que ya tiene como sistema. En este punto, ya el valor negativo son $920, 1.85, cuando hacemos el cálculo del REM. En el mes 3 se hace la tercera inversión, son 1.300, o sea, ya esto va acumulando porque en el caso de los que tienen una suscripción o de los que tienen, en este caso, en el caso de los seguros, aumenta a 1.300. ¿Por qué? Porque el cliente no se va a ir. O sea, o en teoría no se debería ir si tú lo estás atendiendo bien, y si tiene un seguro, por ejemplo, en el seguro de salud, que es indispensable aquí en Estados Unidos, por lo menos debería tenerlo. Que hay gente que se va y todo eso, bueno, ese es otro tema, pero en teoría no debería irse. Entonces, tenemos aquí bueno, ya entre productos extras y esto, ya hace un total de unos 1.800, quedando en negativo. En el mes 4 ya inviertes los 2.000, pero el mismo retorno en ese mes son 1.700, lo que viene acumulado más lo que se está haciendo ese mes, y $500 en productos extra. Esto quiere decir que el resultado en este mes, por fin la persona empieza a ver ganancia. Y es el punto en donde, en este caso, ya el REM tiene mayor sentido, ya es 0.88, y la persona puede seguir pagando publicidad. Esta es una de las razones por la cual las agencias de marketing y yo y cualquiera que les vaya a hacer algo de marketing les va a exigir siempre un contrato mínimo de 3, 6 o un año. Porque para llegar a este resultado
Primero, a menos que ya tú tengas todos tus números claros, la persona, tú sabes cuánto tienes que invertir en el primer mes para que esto sea positivo. Pero tienes que tener claro de que tienes, o sea, ya tienes claro tu proceso de venta, tienes claro cuánto cuesta por lo general adquirir el costo de un cliente y vas a tener claro cuánto tendrías que invertir para disparar que en vez de esperar los 4 meses de inversión, lo hagas en la primera. Pero esto está en función de personas que, ok, mira, yo no me puedo permitir gastar $10,000 en el primer mes para que sea rentable desde el principio, puedo irlo haciendo así. Y eso da mejor margen también al marketer o a la agencia que contraten. Y al final, si quieren crecer, ahí hay que pagarlo, pues por así decirlo, porque es parte del proceso. Entonces, el objetivo normalmente se alcanza al tercer mes y como les decía, por eso es que una agencia o alguien que les haga marketing, si saben de esto, le van a exigir mínimo un contrato de 3 meses, mínimo. Si hay alguien que no, bueno, vamos a probar y todo, puede que salga rentable o no. Mira, los que a las personas, es que esa es otra cosa que quiero que se den cuenta como dueños de negocio. Si usted invierte, no sé, $1,000 en publicidad y el primer mes es rentable, sigue invirtiendo hasta que deje de ser rentable. ¿Por qué? Porque eso es poco común. O sea, sin querer, por así decirlo, estás montado en una mina de oro y no te has dado cuenta. Porque el común es que en las primeras inversiones sea negativo, a menos que tengas un producto que te deje muchísimo margen. Que ahí, yo ahorita les puedo dar un ejemplo con otra compañía, yo estoy trabajando ahorita con estéticas y ahí me gustan más los números porque tienen productos que dejan un margen bastante elevado. Por ejemplo, ahorita casualmente acabo de arrancar una campaña ayer que es sobre de comprar un láser, o sea, de depilación láser en todo el cuerpo. Y en este caso, el producto deja $1,500. Y bueno, y eso con la oferta que está, porque si lo ponemos con el tema de lo que cuesta realmente, se puede sacar mucho más dinero. Pero como estamos en una etapa de lanzamiento, ya están empezando con el spa y todo eso, decidieron hacer esa oferta. Y bueno, hay una meta clara allí de primero salir del pago del equipo, que por eso también lo tienen tan económico. Pero ahí se va a poder hacer eso. Entonces, el error principal de casi cualquier emprendedor es no tener productos complementarios que aumenten el valor total del cliente y no incluirlo en el cálculo. Se debe incluir en el cálculo. Esas cosas que ustedes hagan se tienen que incluir en los cálculos. Y entonces ahí la forma de construir activos, que son esos activos digitales que te pueden ayudar son, uno, construir una comunidad, que mucha gente, por ejemplo, aquí casualmente está Yesmibel escuchando desde el teléfono, ella tiene ya una comunidad buena, eso es un activo que tiene que cuidar muy bien. El imán de prospectos son recursos gratuitos, ya sean guías, no sé, ebooks, videos, cosas que tú puedas entregar a la persona de valor que para que ellos te dejen su contacto. Por otro lado está la suscripción. Hay mucha gente que no tiene un nivel de suscripción o que no entendió el tipo de negocio que es. En mi caso, yo caí en cuenta fue ya después de que, bueno, los seguros son tan rentables porque estamos en un sistema de suscripción. O sea, literalmente ese es el mejor modelo de negocio para mí y yo creo que para todo el mundo, que el que no lo tenga debe instalar un sistema de suscripción dentro de su negocio. La lista de email es otro activo, precisamente con esos activos. Y las ofertas, que en este caso, este es un regalo, yo pongo la oferta premium que yo ofrezco, la llamo Rive, que es como un regalo irresistible con bonos exclusivos y ofertas de tiempo límite. Entonces, con estos activos es que tú puedes precisamente construir un negocio que sea rentable y escalable a largo plazo. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto a los números que acabamos de ver, si está claro, si les genera duda. Está claro. Qué bueno, qué bueno. Y como les digo, principalmente deben enfocarse en eso. Y bueno, eso es todo por esta clase. Esto es para invitarte. El motivo por el cual yo estoy haciendo estas clases gratis es porque quiero invitarlos a las personas que se unan y a formar parte de una comunidad que estoy desarrollando que se llama
Empresario Digital Pro. Ahorita tenemos una prueba de 7 días gratis en School, donde vas a tener adicionalmente de la parte educativa una cuenta del Digital Business Hub, la hoja de ruta, las plantillas y recursos y llamadas semanales conmigo para aclarar todas estas cosas. De hecho, aquí una de las personas que está aquí adentro ahorita está dentro de la comunidad y tiene acceso a todo esto. Y estoy buscando miembros fundadores para la comunidad School como tal, porque ahorita yo la tengo aquí, esta oferta está aquí directamente en esta página. Si entras allí, de hecho creo que puedes acceder a $27 porque no me ha dado chance de cambiar el precio, pero va a costar es 49. Ya Y bueno, ¿qué llamas tu comunidad cool? esta con una comunidad en donde esta comunidad es básicamente esto que está aquí. Es como, por decir algo, como una red social de negocios, en este caso una comunidad privada mía, en donde aquí hay una sección de comunidad, las clases, en este caso las grabaciones de las clases o clases en vivo o cosas, o sea, recursos de valor que ya yo tengo guardado aquí, he creado a lo largo de estos años. Y en la comunidad, bueno, explico el tema de, de cómo obtener los premios. Aquí la idea es que vayan avanzando en el leaderboard y están las clases todos los miércoles. En este caso, los miércoles a las 11 a.m. tenemos Q&A. Ahorita estoy haciendo estos primeros 3 meses, estuve haciendo solo las llamadas gratuitas y bueno, las Q&A las hago después de que finalice esto. O sea, por ejemplo, en el caso de Mari, que está aquí con nosotros, ella está dentro y después que terminemos esta clase, voy a hacer una reunión uno a uno con ella explicándole las cosas, pues. Pero estas reuniones por lo general van a ser grupal para responder preguntas de, mira, estoy haciendo esto en mi negocio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedo ayudar? La idea es eso, pues. Ayudarte a implementar las hojas de rutas que yo he diseñado para instalar la membresía o para, en el caso de dueños de negocio, aclararle ideas, cosas que puedan ayudarle en el tema publicitario. Y bueno, como les decía, yo ahorita estoy en la fase de solicitar para los miembros fundadores un lifetime value donde van a acceder solo a la parte educativa por $250 y van a tener un mes de prueba del DBA System. El DBA System es el software donde se hace la web, sí, la web, el sitio, las automatizaciones, los embudos, etcétera. Que básicamente lo doy un mes de prueba, pero eso va a tener un costo de $50. Si te metes directamente a pagar en la comunidad, igual te voy a dar una cuenta gratuita y la vas a mantener activa siempre y cuando te mantengas activa en la comunidad. Básicamente esas son las dos, pero el pago Einstein es para personas que quieren como más la parte educativa, como que no, ya yo tengo mi sistema, ya yo tengo mi CRM, ya yo tengo mis cosas. Yo quiero es que entrar a tus clases y responder mis dudas, pues. Entonces, en este caso, ahorita, esto, de hecho, lo voy a dejar solamente hasta fin de mes. Que casualmente voy a hacer un post hoy donde voy a buscar, mi meta es ahorita conseguir 10 fundadores, mínimo. Si esos 10 fundadores entran, porque ahorita tengo 7 miembros, la idea es llegar por lo menos a 25 con este lanzamiento de fundadores y las personas bueno, y después ya yo voy a empezar a pagar publicidad para llenar la comunidad con miembros que aquí están los beneficios, pues. En este caso son los que paguen mensualmente, van a tener el beneficio aquí de una cuenta del DBA System que es impulsada por High Level, que normalmente cuesta $97 al año, perdón, $1.000 al año, un acceso a la hoja de ruta para que empiecen a facturar desde el primer mes, un acompañamiento semana a semana con las Q&A y el coaching grupal, que van a ser sesiones como esta, en donde voy a responder sus dudas y preguntas. Y la membresía anual, esto ya más para dueños de negocio. En este caso, les voy a ayudar a los que no tengan empresa a registrar una empresa aquí en los Estados Unidos. Vamos a hacer una sesión uno a uno conmigo para el plan de negocio. Vamos a hacer el web, el embudo y las automatizaciones con ustedes, con la persona que se una, pues. Y 12 sesiones de implementación en función de los principios, de cada uno de los principios que yo he ido explicando todas estas semanas lo voy a hacer uno a uno. Adicionalmente, voy a otorgar 3 meses de gestión publicitaria para literalmente validar por completo el negocio de que pagando publicidad también funciona.
y les voy a entregar el PRON de $7. Esto tiene un costo anual de $5,000. Esto es más que todo, ya como, esto incluye como, esto es como un mastermind con servicio. Básicamente es parte del servicio que nosotros ofrecemos y, y te ayudamos a construir las cosas, pues, lo que el negocio que tú estés ejecutando. Entonces, bueno, basado en esas ofertas, ahí termino esta presentación y me gustaría darle las gracias por haberse presentado aquí. Sí, me gustaría en este caso pedirles el feedback de esta clase, qué les pareció, les dio claridad, entienden por qué esos números son los más importantes de un negocio, aunque hay otros Key Performance Indicators o parámetros que deberían de seguir. Los principales como dueño de negocio son esos porque son los que te van a permitir, como te digo, poder pagar entender cuánto pagar en publicidad y esas cositas. Entonces me gustaría su feedback.